Buenas noches, querido oyente. Bienvenido a otro episodio de Historia aburrida para dormir, ese rincón peculiar de Internet donde los hechos históricos se encuentran con tu necesidad desesperada de desconectar el cerebro por unas horas. Antes de comenzar este viaje tranquilo por los salones perfumados y cuestionables del Imperio Romano, tengo un favor pequeñito que pedirte. Si disfrutas de estos relatos que te acompañan hasta el sueño, por favor considera suscribirte al canal, dejar un like, y comentar qué hora es donde estás escuchando esto. ¿Las 3 de la mañana en Buenos Aires? ¿Las 11 de la noche en Madrid? Me encanta saber que estamos todos aquí, en diferentes usos horarios, unidos por la misma incapacidad de dormir y el mismo extraño interés por saber cómo los romanos se emborrachaban hace 2000 años. Ahora sí, ponte cómodo. Ajusta tu almohada. Respira profundo. Esta noche vamos a explorar un tema que Hollywood ama distorsionar y que tu profesor de historia probablemente evitó mencionar, las famosas fiestas romanas. Esas celebraciones que han sido inmortalizadas en películas con demasiadas uvas, demasiado vino derramado, y una interpretación, digamos, creativa de lo que realmente sucedía. Pero aquí no hacemos drama. No hay música épica de fondo. Solo tú, yo, y una narración meticulosamente detallada sobre cómo realmente funcionaban estas reuniones sociales en el mundo antiguo. Porque resulta que la realidad es mucho más interesante, y considerablemente menos cinematográfica, que lo que nos han contado. Imagínate por un momento que tienes la capacidad de retroceder en el tiempo. No con una máquina brillante, sino simplemente cerrando los ojos y permitiendo que tu mente flote hacia atrás, atravesando siglos como quien camina entre cortinas de humo. Estamos viajando ahora. Pasando por el presente, por el siglo XX con sus guerras mundiales, por el XIX con sus revoluciones, por la Edad Media con sus plagas. Y finalmente llegamos. Roma. Alrededor del año 100 después de Cristo. El imperio está en su apogeo. Trajano gobierna. Las fronteras se extienden desde Britania hasta Mesopotamia. Y en algún lugar de esta vasta extensión de poder y mármol, alguien está organizando una cena. Pero no cualquier cena. Antes de entrar a esa sala donde el vino fluye y las conversaciones se vuelven filosóficas o absurdas, dependiendo de cuánto se haya bebido, necesitas entender algo fundamental. Los romanos no hacían fiestas como nosotros las entendemos. Ellos hacían convivía. Banquetes. Y estos banquetes eran, esencialmente, teatro social con comida. Imagina que cada invitación a cenar era simultáneamente una audición, una negociación política, un examen de tu estatus social, y sí, también una oportunidad para comer hasta sentir que tu estómago podría rebelarse contra ti. Todo al mismo tiempo. Suena agotador, ¿verdad? Bienvenido a la vida social romana. El convivium, palabra que literalmente significa vivir juntos, no era simplemente una reunión. Era el tejido conectivo de la sociedad romana. Era donde se hacían negocios, se arreglaban matrimonios, se planeaban conspiraciones, se recitaba poesía mediocre, y sí, ocasionalmente, se terminaba haciendo cosas que tu madre no aprobaría. Pero había reglas. Tantas reglas. Primero, el triclinium. Este era el comedor, llamado así por los 3 divanes, lecti, dispuestos en forma de o alrededor de una mesa baja. Y aquí es donde la cosa se pone interesante desde el principio. No te sentabas. Te reclinabas. Te estirabas sobre tu costado izquierdo, apoyándote en cojines, con el brazo derecho libre para alcanzar la comida. ¿Por qué? Porque sentarse era para bárbaros y gente común. La élite romana se reclinaba. Era una cuestión de civilización. Demostrar que eras tan sofisticado que ni siquiera necesitabas la postura vertical para comer. Aunque, honestamente, después de 2 horas en esa posición, probablemente tu brazo izquierdo estaba completamente dormido y tu espalda te odiaba. Pero el estatus requiere sacrificios. La disposición en el triclinium era crucial.
No era aleatorio quien se reclinaba dónde. Había un locus consularis, el lugar del cónsul, que era la posición de mayor honor. Usualmente en el diván del medio, a la derecha. El anfitrión típicamente ocupaba el lectus imus, el diván inferior, desde donde podía observar a todos y asegurarse de que el espectáculo fluyera correctamente. Y era un espectáculo. Créeme. El resto de los invitados eran colocados según su rango social, su relación con el anfitrión, y la compleja matemática de favores, deudas y alianzas políticas. Sentarte, reclinarte, en el lugar equivocado podía ser un insulto. Reclinarte en un lugar mejor del que te correspondía era un escándalo. La jerarquía era visible, física, innegable. Ahora, respira profundo. Huele el aire de esta habitación imaginaria. ¿Qué percibes? Primero, incienso. Probablemente mirra o nardo, quemándose en pequeños braseros de bronce distribuidos por la sala. Los romanos ricos adoraban los aromas exóticos. Los importaban desde Arabia, India, África. Era una demostración de riqueza. Mira, puedo permitirme quemar el equivalente a tu salario anual solo para que esta habitación huela bonito. Pero debajo del incienso, hay otras capas. El olor del aceite de las lámparas de aceite que iluminan el espacio con una luz dorada y parpadeante. El aroma del vino especiado que ya está siendo servido. Y, si somos honestos, el olor de demasiados cuerpos humanos en una habitación sin ventilación adecuada, cubiertos en aceites perfumados que no siempre hacen el trabajo que se supone deben hacer. Los romanos se bañaban obsesivamente, sus termae eran legendarias, pero los desodorantes modernos no existían. Así que imagina, perfume de rosas mezclado con sudor humano, humo de incienso, vino derramado absorbiendo en los cojines de lino. Es un aroma complejo. No necesariamente desagradable, pero definitivamente, intenso. Las paredes del triclinium probablemente están pintadas con frescos elaborados. Escenas mitológicas, quizás. Dionisio, el dios del vino, apropiadamente, rodeado de sátiros y ninfas. O escenas de jardines imposiblemente exuberantes, creando la ilusión de que estás cenando al aire libre aunque estés completamente encerrado. Los romanos ricos amaban el trampantojo, el engaño visual. Querían que cada habitación fuera un pequeño mundo de fantasía. El piso podría ser un mosaico intrincado. Tal vez una advertencia humorística, cabe canem, cuidado con el perro, era popular. O representaciones de comida tan detalladas que parecen tridimensionales. Los artesanos romanos eran maestros en hacer que pequeñas teselas de piedra coloreada se transformaran en pescados brillantes, frutas jugosas, copas de vino que casi podías beber. Ahora, las reglas no escritas. Porque hay muchas. Llegas a tiempo. No demasiado temprano, eso es desesperado, pero definitivamente no tarde. Llegas, y un esclavo toma tu toga exterior, si llevas una. Te lavan los pies. Esto no es opcional. Has caminado por calles romanas, que están llenas de cosas que prefiero no describir en detalle, así que el lavado de pies es tanto práctico como ritual. Te ofrecen vino mezclado con agua antes de reclinarte. Los romanos consideraban beber vino puro como algo que solo hacían los bárbaros. El vino debía mezclarse. La proporción era un arte, demasiada agua y eres tacaño, demasiado poco y eres un alcohólico sin clase. 3 partes de agua por 1 de vino era respetable. 2-1 era arriesgado. 1-1 era escandaloso. Te reclinas. Ajustas tu túnica. Tratas de encontrar una posición que no resulte en calambres inmediatos. Y esperas. Porque un convivium apropiado tenía fases. Actos, si quieres. Como una obra de teatro muy larga donde tú eres tanto actor como audiencia. Primero venía la gustatio, los aperitivos. Aceitunas, huevos, vegetales encurtidos. Cosas ligeras para abrir el apetito.
acompañadas de mulsum, vino mezclado con miel. Dulce, pegajoso, diseñado para hacer que quieras seguir bebiendo. Durante esta fase, la conversación es ligera. Política superficial. Comentarios sobre el clima. Chismes suaves sobre personas que no están presentes. Estás evaluando la sala. ¿Quién está aquí? ¿Quién falta? ¿Qué alianzas están representadas? ¿Qué enemigos están forzados a reclinarse en la misma habitación, sonriendo a través de sus dientes apretados? Los esclavos se mueven silenciosamente alrededor de ustedes. Esto es importante recordar, en toda fiesta romana de la élite, hay otra fiesta sucediendo simultáneamente, invisible. La fiesta de los esclavos que sirven, que limpian, que preparan, que observan. Ellos ven todo. Escuchan todo. Y no tienen voz. Un buen anfitrión romano tenía docenas, a veces cientos de esclavos. Algunos especializados en tareas increíblemente específicas. Había esclavos cuyo único trabajo era mezclar el vino en la proporción correcta. Esclavos que solo tallaban la carne. Esclavos que simplemente sostenían lámparas. La hiperespecialización era una demostración de riqueza. Tengo tantos esclavos que puedo permitirme que cada uno haga solo una cosa. Es incómodo, ¿verdad? Pensar en ello. Pero es crucial entenderlo. Cada uno de estos banquetes, cada momento de civilización romana, estaba construido sobre la espalda de trabajo no remunerado, de personas tratadas como propiedad. No podemos hablar honestamente sobre las fiestas romanas sin reconocer esta realidad oscura subyacente. Pero los invitados en los divanes rara vez pensaban en ello. O si lo hacían, lo racionalizaban. Es el orden natural. Así es como funciona el mundo. Al menos mis esclavos están bien alimentados. Los humanos somos excepcionalmente buenos justificando cosas que nos benefician. La conversación continúa. Alguien menciona las últimas noticias del Senado. Otro invitado hace un chiste sobre el nuevo proyecto de construcción del emperador. Siempre es seguro burlarse de la megalomanía imperial, siempre y cuando lo hagas con suficiente ambigüedad que puedas negarlo si alguien lo toma en serio. Una mujer, sí, las mujeres romanas de clase alta asistían a estos banquetes, a diferencia de sus contrapartes griegas, comenta sobre la última moda en peinados. Otro invitado, un poco borracho ya, comienza a recitar mal un poema de Ovidio. Y así, lenta, tranquilamente, el banquete comienza a desplegarse. El ritmo es deliberadamente pausado. Nadie tiene prisa. Tienes toda la noche. El tiempo en un convivium se mueve diferente, como miel derramándose de un frasco. Espeso. Dorado. Inevitable. Tus párpados ya están comenzando a sentirse pesados, ¿verdad? Es perfectamente natural. Deja que tu mente flote con el humo del incienso, con el murmullo de conversaciones en latín que no necesitas entender completamente. Y ahora, querido oyente, llegamos a la parte que realmente importa. La comida. Porque puedes filosofar todo lo que quieras sobre la importancia política del convivium, sobre las negociaciones sutiles y los juegos de poder, pero al final del día, o más bien, de la noche, estamos hablando de gente que se reunía principalmente para comer cantidades absurdas de comida preparada de maneras cada vez más elaboradas y ocasionalmente ridículas. Los romanos ricos no comían para sobrevivir. Comían para impresionar. Para competir. Para demostrar que tenían tanto dinero que podían permitirse transformar ingredientes simples en experiencias culinarias que desafiaban la lógica y, frecuentemente, el buen gusto. Deja que te pinte un cuadro. Respira tranquilamente mientras te describo lo que está llegando a tu triclinium imaginario. La prima mensa, el plato principal, está comenzando. Los esclavos emergen de la cocina en una procesión coreografiada, llevando bandejas de plata y bronce que reflejan la luz parpadeante de las lámparas. El sonido de sus pasos descalzos sobre el mosaico es un ritmo suave y constante. Pat,
pat, pat. Como un corazón latiendo lentamente. El primer plato es relativamente modesto. Pescado. Pero no cualquier pescado. Es muyus, salmonete rojo, un pez tan valorado que los romanos absurdamente ricos competían en subastas para comprar los ejemplares más grandes. Plinio el Viejo registró un salmonete que se vendió por 30,000 sestercios. Para contexto, eso era aproximadamente el salario anual de un soldado romano. Un pez. Este salmonete en particular ha sido preparado con garum. Garum. Tenemos que hablar de garum. Garum era la salsa ubicua de la cocina romana. Estaba en todo. Era su ketchup, su salsa de soja, su salsa secreta que hacía que todo supiera mejor. ¿Y qué era? Pescado fermentado. Específicamente, intestinos de pescado, sangre, y a veces pescados enteros pequeños, dejados al sol en grandes vasijas de cerámica durante meses, hasta que se descomponían en un líquido salado, umami, profundamente sabroso. Suena asqueroso, lo sé. Tu cerebro moderno está haciendo muecas. Pero el garum era delicioso. Rico, complejo, lleno de ese sabor salado profundo que hace que tu boca salive automáticamente. Los romanos lo producían industrialmente, particularmente en Hispania. Había grados de calidad. El garum de primera calidad, llamado flos garí, flor de garum, era carísimo y reservado para los muy ricos. El de calidad inferior se llamaba ayek o ayek, y era básicamente los sólidos que quedaban en el fondo de la fermentación. Eso era para la gente común. Los pobres. Los que no podían permitirse la buena descomposición de pescado. Así que tu salmonete llega, brillando con aceite de oliva y garum, decorado quizás con hierbas frescas. Lo pruebas. Está delicioso. Salado, rico, perfectamente cocinado. Por un momento piensas, esto es civilización. Esto es razonable. Y entonces llega el siguiente plato. Es un jabalí. Entero. Asado completo, reclinado en la bandeja como si simplemente hubiera decidido tomar una siesta en medio de tu cena. Pero aquí está el truco. Este jabalí ha sido preparado de una manera especial. Cuando el scisor, el esclavo especializado en tallar, hace el primer corte, pájaros vivos explotan desde el interior de la cavidad del cuerpo. Sí. Pájaros vivos. Cocidos dentro del jabalí muerto. Para efecto dramático. Los invitados aplauden. Alguien grita de sorpresa. Los pájaros, comprensiblemente confundidos y aterrorizados, vuelan frenéticamente alrededor del triclinium, chocando contra las paredes pintadas, defecando en su pánico. Los esclavos eventualmente los capturan con redes. Todo el asunto es considerado absolutamente hilarante. Petróleo, en su Satyricon, una sátira del siglo I sobre la vulgaridad de los nuevos ricos, describió exactamente este tipo de exceso. El banquete de Trimalción, su personaje principal, está lleno de estas sorpresas culinarias cada vez más absurdas. Un cerdo asado que, cuando se corta, libera salchichas. Un plato diseñado para parecer el zodiaco, con diferentes alimentos representando cada signo. Platos que son técnicamente impresionantes pero fundamentalmente ridículos. Y aquí está la cosa, Petronio estaba satirizando, pero estaba satirizando comportamientos reales. Los romanos muy ricos realmente hacían estas cosas. La línea entre la elegancia y el absurdo era delgada y borrosa, especialmente después de varias copas de vino. Respira. Deja que tu mente absorba esta imagen. El caos controlado. El exceso performativo. La manera en que la comida había dejado de ser simplemente nutrición y se había convertido en teatro, en arte, en declaración política. Porque cada plato era una declaración. ¿Puedo permitirme esto? ¿He viajado lo suficientemente lejos o tengo conexiones suficientemente buenas para obtener estos ingredientes exóticos? ¿Tengo la sofisticación para apreciar esta preparación compleja?
Tengo el poder para desperdiciar. Sí, desperdiciar. Porque una de las características de estos banquetes era precisamente eso. No se esperaba que comieras todo. De hecho, comer todo sugería que tenías hambre, que necesitabas la comida, que no tenías suficiente en casa. Los invitados elegantes comían selectivamente. Probaban. Mordisqueaban. Dejaban montones de comida sin tocar. ¿Y qué pasaba con esa comida? Los esclavos que servían se la podían llevar después. Era uno de los beneficios del trabajo. Pero también había un mercado para las sobras de los banquetes ricos. Vendedores ambulantes compraban los restos y los revendían a precios más bajos. La comida fluía hacia abajo en la jerarquía social, cada vez menos fresca, cada vez más mezclada. Sigamos con el menú. Porque apenas estamos comenzando. Después del jabalí, una vez que los pájaros han sido capturados y la excitación se ha calmado, llegan los platos que realmente demuestran la habilidad del cocus, el cocinero. Imagina, una creación que parece ser pescado, huele a pescado, pero cuando la pruebas, es cerdo. Preparado con especias y salsas tan cuidadosamente calibradas que engañan completamente a tus sentidos. Los romanos adoraban este tipo de ilusiones culinarias. Transformar un ingrediente común en algo que parecía raro y exótico. O viceversa. El porcus troianus, cerdo troyano, era una especialidad, un cerdo relleno con otros animales más pequeños, que a su vez estaban rellenos con algo más. Era como una matrioska rusa de carne. Una celebración de exceso dentro de exceso dentro de exceso. Y las especias. Oh, las especias. Pimienta negra desde India. Canela de Ceilán. Jengibre. Cardamomo. Cada una valía su peso en plata, algunas casi en oro. Eran importadas a través de rutas comerciales que se extendían miles de kilómetros. Las caravanas cruzaban desiertos. Los barcos navegaban océanos traicioneros. Personas morían, por enfermedad, por piratas, por tormentas, para que un romano rico pudiera sazonar su cerdo con pimienta. Los romanos usaban estas especias con entusiasmo. A veces con demasiado entusiasmo, según nuestro paladar moderno. Las recetas en De Re Coquinaria, el libro de cocina romano que sobrevivió, son intensas. Todo tiene garum. Todo tiene miel. Todo tiene vinagre. Y después toda una farmacia de especias. Un plato típico podría llevar comino, cilantro, menta, ruda, pimienta, miel, vinagre, garum, aceite de oliva, y vino. Todo al mismo tiempo. Los sabores no eran sutiles. Eran un asalto frontal a tus papilas gustativas. Dulce y salado y amargo y picante, todos luchando por dominación en tu boca. ¿Por qué? Parcialmente porque podían. Parcialmente porque demostraba riqueza. Y parcialmente, seamos honestos, porque sin refrigeración moderna, muchos ingredientes necesitaban ayuda. Las especias fuertes y el garum podían disfrazar el hecho de que tu pescado quizás había visto días mejores. Entre platos, hay pausas. No todo llega en rápida sucesión. Recuerda, este banquete va a durar horas. Plural. Tal vez 4. Tal vez 6. Posiblemente más si el anfitrión es particularmente ambicioso o los invitados están particularmente borrachos. Durante estas pausas, hay entretenimiento. Un esclavo joven recita poesía. Su voz es clara y entrenada, las sílabas latinas cayendo en patrones métricos que son matemáticamente precisos. Pero nadie está realmente escuchando. Los invitados están conversando entre ellos, riendo, bebiendo. O hay música. Un tibicen tocando el tibia, un tipo de oboe, con una melodía sinuosa que se entrelaza con las conversaciones. O una citarista con su citara, creando notas que flotan en el aire como el humo del incienso. A veces, si el anfitrión quiere impresionar realmente, hay bailarines. Chicas jóvenes,
a menudo esclavas sirias o egipcias, valoradas por su supuesta sensualidad exótica, que se mueven con velos translúcidos, sus pies descalzos siguiendo ritmos complejos en el mosaico. Los invitados observan, comentan, beben más vino. La línea entre apreciación artística y objetificación es inexistente. Estas bailarinas no son artistas independientes. Son propiedad, exhibidas para el placer de los propietarios y sus invitados. Es incómodo. Debería ser incómodo. No podemos romantizar esto. Pero continuemos. Porque todavía hay más comida viniendo. Aves. Múltiples tipos. Faisán, pintada, incluso flamenco. Sí, flamenco. Aparentemente su lengua era considerada un manjar particularmente exquisito. El emperador Elagábalo, conocido por sus excentricidades, supuestamente sirvió un plato de lenguas de flamenco en una fiesta. Porque cuando eres emperador, puedes literalmente hacer que maten cientos de aves hermosas solo para servir sus lenguas. La decadencia de esto es casi abstracta. Es tan excesiva que se vuelve surrealista. Lenguas de flamenco. Piénsalo mientras te quedas dormido. Es tan específicamente absurdo que tu cerebro casi no puede procesarlo como real. Mariscos. Ostras desde Britania, traídas en hielo, bueno, en nieve recolectada de montañas y almacenada en fosas profundas, a través de cientos de kilómetros. Langostas. Pulpo preparado con una salsa que tiene 17 ingredientes. Cada uno. Y entonces, cuando piensas que no puede haber más, cuando tu estómago imaginario está ya protestando, cuando estás reclinado en tu diván con esa sensación pesada de haber comido demasiado, llega la segunda mensa. El postre. Frutas, por supuesto. Higos frescos y secos. Dátiles desde África del Norte. Uvas, siempre uvas, porque Dionisio las aprobaría. Nueces. Miel fluyendo sobre queso fresco. Pero también dulces más elaborados. Dulcia domestica, dátiles rellenos de nueces y pimienta, sí, pimienta en el postre. Los romanos realmente amaban mezclar dulce y picante, fritos en miel. Libum, un tipo de pastel de queso hecho con harina, queso, huevo y miel, horneado sobre hojas de laurel. Todo es dulce. Casi empalagosamente dulce. La miel es el único edulcorante que conocen. El azúcar de caña es un exotismo raro del lejano oriente, apenas conocido. Así que la miel está en todo, espesa y dorada y penetrante. Tu boca está pegajosa con ella. Tus dedos están pegajosos. Todo está un poco pegajoso. Los esclavos vienen con cuencos de agua perfumada y toallas de lino para que te limpies. Este ritual de limpieza ocurre múltiples veces durante el banquete. No hay tenedores. No hay palillos. Comes con tus manos, con cucharas ocasionales para líquidos. Tus dedos han estado en todo. Y a través de todo esto, constantemente, hay vino. Más vino. Siempre más vino. El vino fluye como un río a través de todo el banquete. Se mezcla, se vuelve a mezclar. Las proporciones cambian a medida que avanza la noche. Más vino, menos agua. La conversación se vuelve más ruidosa. Las risas más fuertes. Los filtros sociales más delgados. Alguien está contando una historia inapropiada sobre un senador que no está presente. Alguien más está citando filosofía estoica con creciente incoherencia. Una mujer está discutiendo apasionadamente sobre poesía. Dos hombres en divanes opuestos están teniendo un desacuerdo que podría convertirse en algo más serio si no fuera porque ambos están demasiado borrachos para levantarse. El anfitrión está observando todo con satisfacción. Su banquete es un éxito. La comida era impresionante. El vino está fluyendo. Sus invitados están disfrutando, o al menos, nadie está lo suficientemente sobrio para quejarse efectivamente. Este es el ritmo de la vida para la élite romana. Este ciclo de banquetes. Cada uno tratando de superar al último.
Cada anfitrión compitiendo por la reputación de dar la mejor fiesta, servir los platos más exóticos, proporcionar el entretenimiento más memorable. Es agotador solo pensarlo, ¿verdad? Y esto es solo una parte. Solo la comida. Todavía no hemos llegado a las otras actividades. A las conversaciones más íntimas que suceden en rincones más oscuros. A lo que pasa cuando el vino ha eliminado la mayoría de las inhibiciones y la noche se profundiza. Pero por ahora, descansa en este momento. Imagina el peso satisfactorio de una comida abundante en tu estómago. El calor agradable del vino en tus venas. El sonido distante de conversaciones en una lengua muerta, murmullos que no necesitas entender, solo dejar que. Estamos llegando ahora a ese punto de la noche donde las cosas se vuelven interesantes. La segunda mensa ha terminado. Los platos han sido retirados por esas manos invisibles y eficientes. Las migajas han sido barridas. Pero nadie se está yendo. Nadie está pidiendo su toga y haciendo excusas educadas sobre levantarse temprano mañana. Porque el banquete, técnicamente, ha terminado. Pero la comisatio, el simposio, la parte dedicada exclusivamente a beber, está apenas comenzando. Este es el momento que muchos invitados han estado esperando. Cuando las pretensiones de civilidad y negocio se pueden dejar de lado gradualmente, copa por copa, y la velada se transforma en algo más relajado. Más honesto. Más desinhibido. Respira lentamente. Imagina que estás todavía reclinado en ese diván. Tu cuerpo está en esa posición incómoda ya por 2, 3 horas quizás. Tu brazo izquierdo tiene alfileres y agujas. Pero estás demasiado lleno, demasiado cómodo en tu estupor de comida y vino para importarte realmente. El arbiter vivendi, el maestro de bebida, es designado. A veces elegido, a veces nominado por el anfitrión. Esta persona, este dictador temporal del consumo de alcohol, decide las reglas para el resto de la noche. ¿Cuántas copas beberá cada persona? ¿Qué proporción de agua y vino? ¿Habrá penalidades para quienes se nieguen? Porque sí, había penalidades. Juegos de beber. Los romanos inventaron los juegos de beber. O al menos, los perfeccionaron. Uno popular era el cotabus, importado de Grecia. Lanzabas el residuo de tu copa de vino a un objetivo, usualmente un disco balanceado en un poste, tratando de hacer suficiente ruido o lograr un efecto particular. Competitivo. Ligeramente ridículo. Definitivamente más difícil después de varias copas. Pero el punto real no era la habilidad. El punto era seguir bebiendo. Seguir participando. Seguir diciendo sí a la siguiente copa. Y el vino seguía fluyendo. Ahora, hablemos honestamente sobre el vino romano. No era como el vino moderno. No estás imaginando un merlot suave o un pinot grigio crujiente. El vino romano era más espeso, más resinoso, frecuentemente más fuerte en alcohol, y a menudo sabía a cosas que no eran uva. Los romanos agregaban cosas a su vino. Todo tipo de cosas. Miel, por supuesto, ese era el mulsum que mencionamos. Pero también, especias, hierbas, resina de pino, incluso agua de mar. Sí, agua de mar. Había un vino llamado vinú malo que deliberadamente se preparaba con agua salada. ¿Por qué? Honestamente, las razones varían. Preservación. Sabor. Porque podían. Algunos vinos eran envejecidos. Los romanos valoraban el vino viejo, vetus vinum, como señal de calidad. Vino de décadas, almacenado en ánforas selladas con corcho y selladas con pez. Vino del año del consulado de fulano o mengano. Cada año tenía su reputación. Algunos años producían añadas legendarias. Otros, menos. El vino malo, y había mucho, se convertía en vinagre, llamado acetum o posca, que era la bebida de los soldados y los pobres. Aguado, ácido, pero suficientemente alcohólico para hacer que el agua contaminada fuera más segura de beber.
Pero aquí, en este triclinium, están bebiendo lo bueno. Falernum de Campania, considerado el mejor vino de Italia. Ocaecubum, otro vino legendario. Vinos que han viajado desde las colinas volcánicas donde las uvas absorbieron el sol mediterráneo y los minerales del suelo rico. La proporción de agua a vino está cambiando. Comenzó en 3-1 durante la cena. Civilizado. Apropiado. Pero ahora, en la comisatio, el árbiter vivendi está ordenando 2-1. Después, 1-1. Después, bueno, algunos valientes están bebiendo vino casi puro. Eso es lo que los griegos habrían llamado comportamiento bárbaro. Pero estos son romanos, y suficientemente borrachos para no importarles las distinciones filosóficas helénicas. Tu lengua se está volviendo más pesada. Tus pensamientos más lentos. El salón está girando muy ligeramente, o quizás eres tú quien se está balanceando en tu diván. Es difícil saberlo. La conversación ha evolucionado. Ha pasado por varias fases esta noche. Comenzó formal. Política. Negocios. Los asuntos del día expresados en eufemismos cuidadosos y referencias oblicuas. Porque nunca sabes quién podría estar escuchando. ¿Qué esclavo podría mencionar algo al esclavo de otro invitado, que podría mencionarlo a su amo? Las paredes tienen oídos. Literalmente. Los esclavos son las paredes. Después se volvió cultural. Alguien comenzó a debatir los méritos relativos de Virgilio versus Horacio. Otro defendía apasionadamente a Ovidio, a pesar de que el pobre Ovidio fue exiliado por Augusto y técnicamente es algo peligroso elogiarlo demasiado entusiastamente. Pero algunas copas de vino hacen que la gente olvide ser cautelosa. Hubo recitaciones. Alguien, inevitablemente, recitó su propia poesía. Era mediocre. Todos aplaudieron educadamente. Él interpretó esto como ánimo genuino y recitó otro poema. Más largo. Sobre el amor no correspondido y metáforas agrícolas que no funcionaban del todo. Más aplausos educados. Una mujer, llamémosla Claudia, nombre común suficiente, habló inteligentemente sobre retórica. Citó a Cicerón de memoria. Impresionó a algunos, irritó a otros que pensaban que las mujeres no deberían demostrar educación tan abiertamente. Pero Claudia claramente no importaba lo que pensaran. Tenía suficiente rango social y riqueza familiar para permitirse no importarle. Estas mujeres, las mujeres de la élite romana, estaban en una posición extraña. Más libertad que sus contrapartes griegas. Podían asistir a banquetes. Podían poseer propiedad. Podían divorciarse. Pero todavía estaban en una sociedad fundamentalmente patriarcal donde su valor era evaluado principalmente en términos de castidad, fertilidad y lealtad familiar. Así que cuando Claudia cita filosofía y participa en debate intelectual, está navegando un espacio complicado. Está demostrando que es civilizada, educada, digna de respeto. Pero no puede ser demasiado asertiva, demasiado independiente, o será catalogada como escandalosa. Como poco femenina. Como peligrosa. Es agotador ser mujer en cualquier época, pero la Roma antigua tenía sus propios sabores particulares de agotamiento. Ahora, con el vino fluyendo más libremente, las conversaciones se están fragmentando. Ya no hay una discusión central que todos siguen. En su lugar, pequeños grupos. Conversaciones privadas. Murmullos. En un diván, dos hombres están discutiendo negocios. Oportunidades de inversión en transporte marítimo. Los riesgos de la piratería versus las recompensas potenciales. Sus voces son bajas. Esto es información propietaria. Ventaja competitiva. No para todos los oídos. En otro, hay risas. Chistes. Algunos apropiados, otros menos. Hay un cierto tipo de chiste romano que básicamente se traduce como humor de baño. Flatulencias. Genitales. Funciones corporales.
Incluso los romanos sofisticados encontraban esto hilarante después de suficiente vino. La dignidad es proporcional a la sobriedad. Marcial, el poeta epigramático, era famoso por su humor sucio. Sus poemas eran ingeniosos, técnicamente brillantes y frecuentemente obscenos. Los romanos de clase alta los amaban. Los recitaban en fiestas. Reían hasta las lágrimas sobre descripciones gráficas de encuentros sexuales, disfunciones, infidelidades. El sexo, debemos discutir. Porque ha estado rondando los bordes de esta descripción como humo en las esquinas del salón. Y eventualmente, en muchos de estos banquetes, pasaba de subtexto a texto. Los romanos tenían una relación complicada con la sexualidad. Por un lado, moral oficial. Valores familiares. La virtud de las matronas romanas. El ideal del paterfamilias controlado y digno. Por otro lado, bueno, la realidad era considerablemente más complicada. La sexualidad romana se trataba de poder. Específicamente, sobre quién tenía poder sobre quién. Un hombre romano ciudadano podía, sin estigma social significativo, tener relaciones sexuales con esclavos, de cualquier género, prostitutas o personas de estatus inferior. Lo que importaba no era el género de su pareja, sino su rol. Penetrar era poderoso. Ser penetrado era sumiso. El estigma se adhería a la sumisión, no a la elección de género. Un ciudadano romano que tomaba el rol pasivo con otro hombre era escandaloso. Pero tomar el rol activo con un esclavo masculino era, martes, apenas digno de mención. Los esclavos no tenían derechos sobre sus propios cuerpos. Sus amos podían hacer lo que quisieran con ellos. Esta es otra de esas realidades incómodas que debemos reconocer. En estos banquetes, entonces, había oportunidades. Los esclavos jóvenes que servían. Los entretenidores. Los invitados que estaban interesados el uno en el otro. Las combinaciones eran múltiples y variadas. Pero aquí está la cosa, las orgías romanas, tal como son retratadas en películas modernas, montones indiscriminados de cuerpos retorciéndose en salas abiertas mientras otros comen uvas, son en su mayoría ficción. O al menos, exageración dramática. ¿Sucedía actividad sexual en o después de estos banquetes? Sí. Absolutamente. Pero era más sutil que eso. Más privado. Parejas o pequeños grupos se retiraban a habitaciones más privadas. Se hacían arreglos discretos. Los esclavos eran llevados aparte. Las cosas sucedían fuera de la vista de la mayoría de los invitados. Había excepciones, por supuesto. Los emperadores particularmente hedonistas, Calígula, Nerón, Elagábalo, eran legendarios por sus excesos, incluyendo exhibiciones públicas que escandalizaban incluso a otros romanos. Pero esos eran casos extremos. Los valores atípicos. Para el promedio del banquete de élite, había una fachada de decoro que se mantenía. Al menos superficialmente. Lo que la gente hiciera en privado era su asunto, pero la virtud pública todavía importaba. La reputación todavía importaba. Especialmente para las mujeres, cuya reputación sexual era increíblemente frágil. Un hombre romano podía tener aventuras, visitar prostitutas, tener favoritos esclavos, y mientras fuera discreto, su posición social permanecía segura. Una mujer romana de clase alta que hiciera algo similar era arruinada. Divorciada. Desheredada. Exiliada de la sociedad respetable. El doble estándar era abismal. Pero omnipresente. Así que en este triclinium, mientras la noche se profundiza y el vino continúa fluyendo, hay corrientes subterráneas. Miradas sostenidas un poco demasiado tiempo. Conversaciones que se vuelven íntimas. Manos que encuentran otras manos en la relativa oscuridad de las esquinas menos iluminadas. Pero también hay personas que simplemente están borrachas y filosóficas. Un invitado está pontificando sobre el estoicismo. Sobre el autocontrol.
Sobrevivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. La ironía de hacer esto mientras está visiblemente intoxicado parece escapársele completamente. Sus compañeros escuchan con expresiones educadamente neutrales que podrían significar acuerdo profundo o simplemente que están demasiado borrachos para procesar las palabras. Otro está cantando desafinadamente una canción de marcha militar que todos conocen. Otros se unen. El salón se llena con el sonido de voces masculinas en coro áspero, cantando sobre victorias en lugares distantes, sobre sangre en campos de batalla extranjeros, sobre gloria y honor y muerte. Es extrañamente conmovedor. Estos hombres, reclinados en sus divanes con coronas de flores torcidas en sus cabezas, togas manchadas de vino, cantando sobre guerra. La mayoría de ellos nunca han visto combate real. Son de la clase senatorial. Envían a otros a pelear. Pero les gusta imaginar que son guerreros. Roma fue construida sobre conquista. Sobre violencia. Toda esta civilización, el mármol, los acueductos, el arte, la poesía, estos banquetes, fue financiada por conquista militar y trabajo de esclavos. Las dos cosas van juntas, inseparables. Así que cantan sobre batallas, y es simultáneamente genuino y performativo. Creen en la gloria de Roma. Pero también están borrachos y sentimentales y les gusta cómo suenan sus propias voces en armonía. Alguien ha caído dormido. Simplemente se quedó dormido en su diván, boca abierta, roncando suavemente. Nadie lo molesta. Es aceptable. Sucede. Un esclavo coloca suavemente una manta sobre él. Otro invitado está sintiéndose enfermo. Demasiado vino, demasiada comida, demasiado de todo. Se levanta inestable, es guiado por un esclavo hacia el vomitorium. No, espera. Debemos corregir un malentendido histórico aquí. Un vomitorium no era una habitación de vómito. Era una salida. Una entrada de pasaje. El término viene de cómo las multitudes vomitaban hacia afuera de los anfiteatros y teatros a través de estas entradas. Tenía que ver con movimiento de multitudes, no con regurgitación. ¿Los romanos inducían vómito para poder continuar comiendo? Probablemente algunos lo hicieron. Los anfitriones muy decadentes podrían haberlo fomentado. Pero no era práctica estándar. Era exceso del exceso. Un paso demasiado lejos incluso para sociedades que ya pensaban que el exceso era impresionante. Así que nuestro invitado enfermo simplemente es llevado a una habitación lateral con un cuenco. Vomita miserablemente. Pálido y sudoroso. Se siente terrible. Mañana se sentirá peor. Pero por ahora, después de vaciar su estómago, se siente ligeramente mejor. Bebe agua. Se recuesta. Se queda dormido allí, en esta habitación lateral, mientras la fiesta continúa sin él. El triclinium está más tranquilo ahora. No porque la gente se haya ido, sino porque el nivel de energía ha cambiado. Ya no es la animación de la primera cena. Es la calma pesada de la intoxicación profunda. Los movimientos son más lentos. Las palabras están más arrastradas. El tiempo se ha vuelto espeso. Una lámpara de aceite se ha quedado sin combustible. Nadie se ha dado cuenta inmediatamente. El rincón está más oscuro. Sombras más profundas. Dos personas en ese rincón aprecian la oscuridad adicional. El anfitrión está satisfecho. Cansado, pero satisfecho. Su banquete ha sido un éxito. La comida fue memorable. El vino abundante. Los invitados están contentos, o al menos, suficientemente intoxicados para no quejarse. Se hacen negocios. Conexiones fortalecidas. Favores intercambiados implícitamente. Así es como funciona el mundo. Mañana, él hará un inventario. ¿Cuánto vino quedó? ¿Qué ánforas necesitan reponerse? ¿Qué invitados necesita cultivar más? ¿Qué alianzas deben fortalecerse?
¿Qué venganzas menores debe planear contra aquellos que rechazaron su invitación? Pero eso es mañana. Hoy, o más bien, esta noche, que se está convirtiendo en mañana muy temprano, simplemente observa su creación. Esta pequeña sociedad temporal que ha convocado en su casa. Este microcosmos de Roma misma. Jerarquía. Riqueza. Poder. Intelectualismo. Hedonismo. Violencia sublimada. Belleza construida sobre trabajo no reconocido. Todo aquí. Todo en exhibición. Todo perfectamente romano. Y tú, querido oyente, reclinado en tu diván imaginario, con tu estómago lleno y tu mente nublada por el vino, eres parte de esto. Por esta noche, a través de tu imaginación, has sido romano. Has experimentado lo que significaba ser privilegiado en el imperio más poderoso del mundo antiguo. ¿Cómo se siente? Probablemente agotador. Probablemente te sientes lleno de comida. Somnoliento. Tu posición incómoda. Demasiado bebido. Ligeramente sucio con aceite y miel y vino derramado. Pero también, poderoso. Civilizado. Parte de algo grandioso. Así es como se sentían. Así es como se justificaban a sí mismos. A través de la participación en estos rituales de exceso refinado. Respira. Deja que esos sentimientos se asienten. Deja que el peso de todo, la comida, la bebida, las conversaciones, las realidades incómodas, presione sobre ti como una manta pesada. La luz está llegando. No de golpe. No dramáticamente. Sino gradualmente, como siempre lo hace. El gris pálido del preamanecer filtrándose a través de las ventanas altas del triclinium. Las lámparas de aceite, aquellas que aún arden, parecen repentinamente débiles y redundantes contra esta nueva luz natural. El banquete, técnicamente, ha terminado. Aunque definir cuándo exactamente terminó es complicado. ¿Fue cuando el último plato fue servido? ¿Cuando el árbiter vivendi finalmente se rindió y dejó de declarar brindis obligatorios? ¿Cuando el primer invitado se quedó dormido? ¿O ahora, cuando la luz del día está revelando implacablemente el desastre que queda? Algunos invitados se fueron durante la noche. En algún momento durante las horas oscuras, hicieron sus despedidas, probablemente incoherentes, encontraron sus togas, y fueron escoltados a casa por esclavos con antorchas. Caminando por calles romanas que son peligrosas de noche. Bandidos. Perros salvajes. Borrachos agresivos. Las personas ricas no caminan solas después del anochecer. Siempre hay esclavos. Siempre hay protección. Pero otros permanecieron. Quedaron dormidos donde estaban, reclinados en divanes que ya no son cómodos, con cuerpos que protestan por haber mantenido la misma posición durante demasiadas horas. Tú estás despertando. Lentamente. Dolorosamente. Lo primero que notas es tu boca. Está increíblemente seca. Como si alguien hubiera llenado tu boca con arena mientras dormías. Tu lengua se siente espesa. Pegajosa. El sabor residual de vino mezclado con miel mezclado con garum mezclado con todo. No es agradable. Tu cabeza. Oh, tu cabeza. Hay un dolor pulsante detrás de tus ojos. Cada latido de tu corazón reverbera a través de tu cráneo como un martillo golpeando yunque. Resaca. Los romanos la conocían bien. La llamaban crápula. Tenían remedios para ella. Ninguno particularmente efectivo. Tu cuello está rígido. Tu brazo izquierdo, el que ha estado soportando tu peso toda la noche, está completamente dormido. Cuando intentas moverlo, el hormigueo doloroso de la sangre regresando es casi insoportable. Pequeños alfileres y agujas multiplicados por 1000. Tu estómago está, incierto. No exactamente náuseas, pero definitivamente no estable. La enorme cantidad de comida que consumiste está allí, pesada, recordándote sus múltiples cursos. Te sientas lentamente.
El triclinium a la luz del día se ve muy diferente de como se veía la noche anterior. Los frescos en las paredes, tan vibrantes a la luz parpadeante de las lámparas, se ven ahora más apagados. Puedes ver grietas en el yeso. Manchas donde la humedad se ha filtrado. La ilusión de perfección se ha desvanecido con la oscuridad. El mosaico del piso, esa obra maestra de teselas cuidadosamente colocadas, está cubierto de manchas. Vino derramado, formando charcos pegajosos oscuros. Restos de comida pisoteados. Un higo aplastado. Huesos de aceituna dispersos como piezas de juego abandonadas. El residuo de aceite donde alguien volcó una lámpara. Los divanes están en desorden. Los cojines de lino, antes impecablemente arreglados, están arrugados, manchados, algunos han caído al suelo. Las mantas están retorcidas. Hay una corona de flores marchitas en el suelo, sus pétalos oscureciéndose, perdiendo color. Y los esclavos ya están trabajando. Esto es crucial entender. Mientras tú y los otros invitados están despertando lentamente, recuperándose de sus excesos, los esclavos ya han estado trabajando durante horas. Probablemente nunca se fueron a dormir, o durmieron en turnos cortos, porque hay trabajo que hacer. Están limpiando silenciosamente. Recogiendo copas de vino volcadas. Barriendo los mosaicos. Recogiendo cuidadosamente las piezas de cerámica rota, alguien dejó caer algo durante la noche, el sonido del estallido provocó risas borrachas que ahora nadie recuerda. Están raspando cera de vela derretida. Fregando manchas de vino que, si se dejan demasiado tiempo, se volverán permanentes. Se mueven eficientemente. Silenciosamente. Como fantasmas. Han hecho esto antes. Muchas veces. Saben exactamente qué debe hacerse. Tienen un sistema. Una coreografía de limpieza perfeccionada a través de la repetición. ¿Están cansados? Por supuesto. ¿Les duele el cuerpo por horas de estar de pie, sirviendo, trabajando? Absolutamente. ¿Tienen resaca algunos de ellos, de consumir las sobras de vino durante la noche? Probablemente. ¿Importa? No a sus amos. No en este sistema. Ellos son herramientas. Valiosas, sí. Los esclavos bien entrenados costaban dinero significativo. Pero aún así, herramientas. Su incomodidad es irrelevante comparada con asegurar que la casa esté restaurada al orden. Un esclavo joven, quizás 16, 17 años, te ofrece agua. No vino. Agua simple, fresca, de una jarra de cerámica. La tomas agradecidamente. Bebes profundamente. Es lo mejor que has probado en tu vida. Tu cuerpo está desesperado por hidratación después de horas procesando alcohol. Él espera pacientemente mientras bebes. Cuando terminas, toma la copa sin palabras y se mueve al siguiente invitado que está despertando. Este es su trabajo. Atender. Anticipar necesidades. Ser útil sin ser notable. ¿Cuál es su nombre? No lo sabes. Probablemente no preguntaste anoche. Probablemente no preguntarás esta mañana. Los esclavos individuales eran a menudo anónimos para los invitados. Solo el anfitrión los conocía, y solo los más importantes, el mayordomo, el cocinero jefe, los esclavos personales, eran conocidos por nombre por la mayoría de la gente. Otros invitados están despertando ahora. Hay gemidos. Alguien pidiendo agua con una voz áspera. Otro maldiciendo suavemente en latín, palabras que técnicamente son inapropiadas pero que se sienten muy apropiadas para como todos se sienten esta mañana. Claudia, la mujer que citaba filosofía anoche, se ve notablemente compuesta. Su cabello, aunque menos perfectamente arreglado que cuando llegó, sigue siendo respetable. Su rostro está pálido pero su expresión es serena. Ella claramente tiene más práctica en banquetes que algunos de los hombres más jóvenes, que se ven absolutamente miserables. Hay una jerarquía incluso en la recuperación de la resaca.
Experiencia importa. El anfitrión aparece. Él también se ve cansado, pero está intentando mantener un aire de hospitalidad. Esto es parte de sus deberes. Asegurarse de que sus invitados tengan lo necesario, incluso, especialmente, la mañana después. Pregunta si alguien necesita algo. Más agua. Comida, aunque la idea de comer provoca náuseas visibles en varios rostros. Esclavos para escoltar a casa a aquellos que están listos para irse. Porque es hora de irse. El banquete ha terminado. La magia, si podemos llamarla así, se ha desvanecido. Lo que queda es solo humanos incómodos en una habitación desordenada, enfrentando las consecuencias físicas de sus elecciones nocturnas. Uno por uno, los invitados se preparan para partir. Se ponen sus togas, se ajustan con dedos que no están del todo firmes. Hacen sus despedidas. Gracias al anfitrión. Comentarios educados sobre la maravillosa noche, aunque honestamente, partes de ella son borrosas ahora en la memoria. El vino ha borrado detalles, dejando solo impresiones. Conversaciones que parecían profundas anoche se sienten vagas esta mañana. ¿Qué se dijo exactamente? ¿Qué compromisos se hicieron? ¿Qué secretos se compartieron? Estas son las preguntas incómodas de la mañana después. Con suerte, nada demasiado comprometedor. Con suerte, todos estaban lo suficientemente borrachos para tener excusas plausibles. Con suerte. Sales a la calle. Roma por la mañana. El contraste es inmediato y chocante. Dentro del triclinium, todo era controlado. Artificial. Un ambiente creado cuidadosamente de riqueza y refinamiento. Afuera, en las calles, es Roma real. Las calles ya están ocupadas. Roma despierta temprano. Los comerciantes han montado sus puestos. Los panaderos han estado despiertos durante horas, horneando el pan que es la base de la dieta romana. El olor de pan fresco se mezcla con olores menos agradables. Orina, la gente vacía sus orinales nocturnos en las calles, es un problema constante, basura, animales, humanidad concentrada. Hay ruido. Mucho ruido. Comerciantes pregonando sus mercancías. Ruedas de carros sobre adoquines. Construcción, siempre hay construcción en Roma, siempre están construyendo algo nuevo, reparando algo viejo. Conversaciones. Argumentos. Niños jugando. Perros ladrando. Gallinas cacarreando en jaulas esperando ser vendidas. Roma es ruidosa. Marcial se quejó de ello en sus poemas. El ruido constante e interminable de la ciudad hacía imposible dormir, imposible pensar. Si eras rico, vivías en una domus con paredes gruesas y habitaciones que daban a un atrio interno. Si eras pobre, vivías en una ínsula, un edificio de apartamentos de varios pisos, donde cada sonido de tus vecinos era perfectamente audible. Caminas por estas calles, escoltado por los esclavos del anfitrión que te llevarán a casa de manera segura. Tu cabeza todavía palpita. La luz del sol, brillante sol mediterráneo de mañana, se siente demasiado brillante. Cada ruido se siente amplificado, perforando tu cráneo sensible. Pasas por un termae, baños públicos. Humo sale de las chimeneas donde calientan el agua. Hay una parte de ti que quiere entrar. Sudar el alcohol. Enjuagar la sensación pegajosa de anoche. Pero estás demasiado cansado. Más tarde. Ahora solo casa. Cama. Sueño. Pasas por un templo. Uno de los cientos en Roma. Gente ya está haciendo ofrendas. Pequeños rituales matutinos. Los romanos eran religiosamente observantes. No necesariamente de la manera que pensamos en la fe religiosa, no se trataba tanto de creencia personal como de acciones correctas, rituales correctos, mantener a los dioses satisfechos a través del cumplimiento apropiado. Haces una pequeña inclinación de cabeza al pasar. Respeto. Automático. Costumbre.
Mejor no arriesgarse a ofender a ningún dios, especialmente cuando te sientes tan miserable. Finalmente, tu propia casa. Si eres lo suficientemente rico, y debes serlo, dado que fuiste invitado al banquete, tienes una domus. Más pequeña que la del anfitrión, quizás. Menos frescos elaborados. Menos esclavos. Pero aún así, cómoda. Privada. Tuya. Entras. Tus propios esclavos te saludan. Ya saben cómo estabas. ¿Cómo estarás? Tienen agua lista. Remedios para la resaca, tan efectivos como pueden ser, generalmente alguna combinación de hierbas, vinagre, remedios que son más esperanza que medicina. Te ayudan a quitarte tu toga. Esa prenda elegante que es imposiblemente complicada de poner correctamente y solo ligeramente menos complicada de quitar. Debajo, tu túnica está sudada, manchada. Huele a vino y humo de incienso y tu propio sudor nocturno. Te lavan. Agua fría, para despejarte. Se siente chocante contra tu piel. Estremecimiento. Pero también restaurador. Vivo. Real. Después de horas en el ambiente artificial del banquete, esto se siente honesto. Simple. Túnica limpia. Suave lino contra la piel. Mejor. Mucho mejor. Y finalmente, tu cama. Tu lectus. No un diván compartido donde tuviste que mantener postura durante horas. Tu propia cama, donde puedes estirarte completamente, cambiar de posición, encontrar comodidad. Te hundes en ella. El alivio es físico. Casi abrumador. Tus músculos, tensos durante tantas horas, finalmente pueden relajarse. Tu cuello puede encontrar una posición neutral. Tu brazo, ese pobre brazo izquierdo, puede finalmente dejar de soportar peso. Cierras tus ojos. La habitación está en penumbra. Cortinas pesadas bloquean la mayor parte del sol brillante. Tu cabeza aún duele. Tu estómago aún está incierto. Pero estás horizontal. Estás en casa. Estás seguro. Duermes. Y mientras duermes, Roma continúa. Porque Roma siempre continúa. En la casa del anfitrión, los esclavos todavía están limpiando. Llevará la mayor parte del día. Cada superficie debe ser fregada. Cada mancha tratada. Los cojines manchados llevados para ser lavados, un proceso que involucra remojar en orina fermentada, que actuaba como agente limpiador. Sí, orina. Los romanos encontraban muchos usos para ella. Blanqueador de ropa. Agente de limpieza. Incluso enjuague bucal, aunque esto era principalmente para los pobres y desesperados. El cocinero está haciendo inventario. ¿Qué ingredientes quedan? ¿Qué necesita reordenarse? Los ingredientes exóticos son caros y deben contabilizarse. Cada pieza de pimienta. Cada gota de garum de calidad. Todo tiene valor. Todo debe rastrearse. El anfitrión está en su tablinum, su oficio, revisando mentalmente la noche. ¿Quién dijo qué? ¿Qué alianzas fueron reforzadas? ¿Qué insultos sutiles fueron intercambiados? ¿Qué favores fueron prometidos implícitamente? Toda esta información debe ser procesada, analizada, utilizada. Porque el banquete no fue solo entretenimiento. Fue trabajo. Networking hecho horizontal y lubricado con vino. Y el trabajo continúa ahora, en la luz del día, convirtiendo las interacciones sociales de anoche en ventaja práctica. En algún lugar de la ciudad, alguien está escribiendo. Quizás un poeta. Quizás un historiador. Documentando la vida de Roma. Los grandes eventos, batallas, tratados, la muerte de emperadores, pero también los pequeños. Los banquetes. Los rituales de la vida cotidiana. Las cosas que nos dicen cómo realmente vivía la gente. Estamos agradecidos, 2000 años después, por esos escritores. Porque sin ellos, no sabríamos. No podríamos imaginar este triclinium.
No podríamos reconstruir el menú. No entenderíamos las reglas sociales. No tendríamos ventanas a este mundo muerto. Petronio escribiendo su sátira. Marcial componiendo sus epigramas. Plinio escribiendo cartas. Juvenal redactando sus ácidas críticas de la sociedad romana. Apicius compilando recetas. Todos preservando fragmentos. Pedazos. Suficiente para que podamos, con esfuerzo y imaginación, reconstruir algo parecido a la verdad. Y la verdad es complicada. Como siempre lo es. Los romanos eran sofisticados. Ingenieros brillantes. Administradores organizados. Creadores de arte sublime. Filósofos profundos. Poetas que aún nos mueven. También eran brutales. Imperialistas. Propietarios de esclavos. Disfrutaban de entretenimiento que involucraba gente matándose entre sí en arenas. Conquistaron y esclavizaron a poblaciones enteras. Construyeron su civilización sobre violencia sistemática. Ambas cosas son verdad. Simultáneamente. Incómodamente. Y estos banquetes, estas fiestas regadas de vino y exceso, fueron parte de eso. Fueron donde la élite celebró su estatus. Donde demostraron su riqueza construida sobre el trabajo de otros. Donde disfrutaron de lujos que la vasta mayoría de la humanidad nunca experimentaría. Pero también fueron donde crearon arte. Donde se discutió filosofía. Donde se hicieron conexiones humanas. Donde las personas rieron y comieron y bebieron y por unas pocas horas olvidaron que eran mortales. Lo cual, al final, es lo que todos queremos, ¿no? Olvidar, solo por un momento, que somos frágiles. Que el tiempo es limitado. Que eventualmente todos nos convertiremos en polvo. Los romanos en ese triclinium están muertos ahora. Han estado muertos por 2 milenios. Sus nombres, en su mayoría, olvidados. Sus preocupaciones, irrelevantes. Sus alianzas políticas cuidadosamente construidas, sin sentido. Sus riquezas, dispersadas o enterradas o perdidas. Pero por una noche, esta noche que hemos imaginado juntos, vivieron. Comieron salmonete con garum. Bebieron falernum. Recitaron mal poesía de Ovidio. Se reclinaron torpemente en divanes incómodos. Tuvieron resaca. Fueron humanos. Como nosotros. Separados por tiempo y cultura y circunstancia, pero fundamentalmente, reconociblemente humanos. Y tú, querido oyente, todavía recostado en tu propia cama, no un lectus romano sino una cama moderna, con colchón de resortes y sábanas de algodón y todas las comodidades que 2000 años de desarrollo tecnológico proveen, tú estás a salvo. No tienes resaca de vino romano. No has comido lenguas de flamenco. No tuviste que aguantar horas de reclinación incómoda. No tuviste que navegar por las complejas jerarquías sociales de Roma. No tuviste que sonreír a tus enemigos políticos a través de un triclinium. Estás simplemente, descansando. Escuchando una historia. Dejando que tu mente vagara por la historia. Y ahora, dejándola regresar. Volver a casa. Al presente. A la hora. Respira profundamente. Siente tu propia cama debajo de ti. Tu propia almohada. Tu propia manta. El peso familiar y reconfortante de tu propio tiempo. Tu propia vida. Roma está lejos. 2000 años lejos. Segura en la distancia. No puede alcanzarte. No puede exigir nada de ti. Eres simplemente tú. Aquí. Ahora. En esta habitación tranquila. Sin obligaciones. Sin banquetes interminables. Sin política de cena complicada. Solo, descanso. Deja que tus párpados se vuelvan pesados. Deja que los músculos que no sabías que estabas tensando se liberen. Deja que tu respiración se profundice. Se ralentice. El pasado es pasado. El presente es ahora. ¿Y el sueño está cerca?
Y así, querido oyente, hemos llegado al final de nuestro viaje. Hemos caminado, o más bien, nos hemos reclinado, a través de una noche en la Roma antigua. Hemos probado su comida, bebido su vino, escuchado sus conversaciones. Hemos visto tanto la belleza como la brutalidad, el refinamiento y el exceso, la sofisticación y la absurdidad. Hemos sido testigos de cómo las personas, hace 2000 años, se reunían para celebrar, para conectar, para demostrar su estatus, para olvidar, momentáneamente, las realidades más duras de su mundo. Porque esas realidades estaban siempre allí. Fuera de las paredes del triclinium, Roma continuaba. Los esclavos trabajaban. Los pobres luchaban. Los soldados morían en fronteras distantes. Las enfermedades cobraban vidas. Las conspiraciones se tejían. El imperio, por toda su grandeza, estaba siempre al borde de algo. Violencia, cambio, colapso eventual. Pero por una noche, dentro de esas paredes pintadas, rodeados por el humo de incienso y el aroma de vino especiado, era posible fingir que todo era estable, permanente, que Roma duraría para siempre. Por supuesto, no lo hizo. Nada lo hace. El imperio romano cayó. Se fracturó. Se transformó en otras cosas. Sus ciudades fueron abandonadas o reconstruidas. Sus monumentos cayeron en ruinas o fueron desmontados para materiales de construcción. Sus lenguas evolucionaron en otras nuevas. Sus costumbres fueron olvidadas o distorsionadas en la transmisión. Lo que queda ahora son fragmentos, restos arqueológicos, textos antiguos preservados por copistas medievales que a menudo no entendían completamente lo que estaban copiando. Grafitis en paredes de Pompeya. Mosaicos desenterrados. Ánforas recuperadas de naufragios. Y nuestra imaginación. Nuestra capacidad de tomar esos fragmentos y reconstruir algo parecido a una imagen completa. Nunca perfecta. Nunca completamente precisa. Pero suficientemente cerca para tocar algo real. Algo humano. Porque eso es lo que hemos estado haciendo esta noche, ¿no? Tocando algo humano a través del tiempo. Esas personas en el banquete romano, ficticias en sus detalles específicos pero representativas de miles de banquetes reales que sucedieron, no eran fundamentalmente diferentes de nosotros. Tenían las mismas necesidades básicas. Hambre, sed, conexión, significado, el deseo de ser importantes, de ser recordados, de importar. Y sin embargo, mira cuán diferentes eran sus vidas de las nuestras. Tú, acostado ahora en tu cama, probablemente nunca has visto violencia real. Nunca has poseído a otra persona. Nunca has reclinado durante horas comiendo platos elaborados de especies en peligro de extinción. Nunca has competido por estatus social a través de la ostentación culinaria. Tu mundo es diferente. Más seguro, en muchos aspectos. Más cómodo. Más equitativo, aunque todavía profundamente imperfecto. Tienes tecnologías que habrían parecido magia divina a un romano. Luz al tocar un interruptor. Información instantánea de cualquier parte del mundo. Medicina que puede curar enfermedades que eran sentencias de muerte automáticas. Pero también has perdido cosas. La conexión directa con tu comida. El ritmo lento de las noches sin electricidad. El sentido de comunidad que venía de necesitar físicamente a tus vecinos para sobrevivir. La sensación de que tu mundo era completo, conocible, permanente. No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro. No estoy romantizando Roma ni denigrando la modernidad. Solo estoy señalando, todo es intercambio. Cada época tiene sus regalos. Cada época tiene sus costos. Y cada época tiene sus maneras de escapar. De buscar consuelo. De encontrar olvido temporal. Los romanos tenían sus banquetes. Sus termae. Sus espectáculos en el Coliseo.
sus rituales religiosos, sus vidas complejas y estructuradas que proporcionaban significado a través de la repetición y el papel social. Tú tienes, tienes esto. Este podcast. Esta historia que te ayuda a dormir. Esta voz en la oscuridad que te guía suavemente hacia el inconsciente. Es una forma diferente de escapar. Más solitaria, quizás. Más privada. Pero cumple una necesidad similar. La necesidad de apagar tu mente. De dejar de procesar el día. De dejar que el ruido del mundo moderno, el correo electrónico sin responder, las facturas por pagar, las preocupaciones por el futuro, se desvanezca en el fondo. Y en su lugar, por un tiempo, hubo Roma. Hubo salmonete con garum. Hubo conversaciones en latín. Hubo esclavos silenciosos y poetas borrachos y anfitriones ambiciosos y vino fluyendo como ríos. Hubo otra vida. Otra época. Otra manera de ser humano. Y ahora, incluso eso se está desvaneciendo. Como debe ser. Porque hemos llegado al final. Has estado aquí conmigo durante casi una hora. Tu mente ha vagado a través de siglos. Tu cuerpo ha estado descansando, relajándose, preparándose para el sueño. Y el sueño está aquí ahora. Esperando. Paciente. Inevitable. Puedes sentirlo, ¿verdad? Ese peso suave. Esa quietud. La forma en que tus pensamientos se están volviendo más lentos. Menos precisos. Derivando como humo. Las imágenes de Roma se están volviendo borrosas. El triclinium con sus frescos brillantes. Los divanes con sus invitados reclinados. Los esclavos moviéndose en las sombras. Los platos de comida imposiblemente elaborada. Las copas de vino. Las coronas de flores. Todo desvaneciéndose. Retrocediendo. Convirtiéndose en memoria de un sueño de un lugar que nunca visitaste realmente pero que ahora, de alguna manera, conoces. Y eso está bien. Es correcto. Es lo que se supone que suceda. La historia nos visita. Nos enseña. Nos entretiene. Nos desafía. Y luego, nos deja ir. De vuelta a nuestras propias vidas. Nuestro propio tiempo. Nuestro propio sueño. Así que déjalo ir ahora. Deja que Roma se desvanezca en la oscuridad detrás de tus párpados cerrados. No necesitas recordar los detalles. No hay examen mañana. No hay tarea. Solo fue una historia. Una manera de pasar el tiempo entre despierto y dormido. Y ahora estás del otro lado. El lado del sueño. Casi allí. Casi. Tu respiración es lenta ahora. Profunda. Rítmica. Como olas en una playa. Como el latido constante de un corazón. Como el paso del tiempo mismo. Inevitable. Tranquilo. Sin fin. En algún lugar, en la oscuridad profunda de la noche, o el amanecer temprano, dependiendo de cuando estés escuchando esto, el mundo continúa girando. La vida continúa. Las personas despiertan. Van a trabajar. Comen. Hablan. Ríen. Lloran. Viven sus vidas. Pero tú estás soltando. Liberando tu agarre en la conciencia. Dejándote deslizar hacia ese otro lugar. Ese lugar sin tiempo. Sin preocupación. Sin Roma. Sin presente. Solo, sueño. Profundo. Oscuro. Tranquilo. Sueño. Los romanos del triclinium se han ido a dormir hace mucho. 2000 años atrás. Su sueño fue primero. Después vino un sueño más largo. Y ahora son polvo. Átomos dispersos por todo el mundo. Carbón en el suelo. Calcio en los huesos de otras criaturas. Energía transformada y retransformada infinitas veces. Pero esa noche que tuvieron, esas miles de noches, esos millones de banquetes a través de siglos de imperio, fueron reales. Sucedieron. Fueron vividas. Experimentadas. Sentidas. Y ahora, por un momento,
a través de esta historia, fueron recordadas, revividas, respiradas de vuelta a una especie de existencia en tu imaginación. Pero incluso ese recuerdo está desapareciendo ahora, difuminándose, como debe ser, porque el presente no puede sostener el pasado para siempre. La mente no puede mantenerse despierta eternamente. La consciencia no puede resistir indefinidamente contra el tirón del sueño. Y no debería. El sueño es un regalo, un descanso, una restauración, un pequeño ensayo de muerte, pero uno del que despiertas, refrescado, renovado, listo para otro día. Así que tómalo ahora. Este regalo, este sueño, este escape final de historias sobre excesos romanos y mosaicos manchados de vino y esclavos cansados y amaneceres después de noches demasiado largas. Deja que todo se vaya. Roma, el triclinium, los invitados, la comida, el vino, todo, yendo, ido, solo tú, solo ahora, solo, sueño.